muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a esta reunión Corion. Voy a intentar ser muy breve, sobre todo pues porque, bueno, en fin, aparte de por lo que acaba de comentar Santi, porque estoy a pecho a demanda y ahora mismo ya estoy que no aguanto. Entonces, antes de empezar, me gustaría definir lo que son las vesículas extracelulares, donde están englobados esos exosomas. Van a ser un grupo muy heterogéneo de vesículas que van a estar limitadas por membrana. Esta membrana puede ser simple o doble. Van a ser liberadas por distintos tipos de células de todo nuestro organismo y pueden ser liberadas de manera fisiológica o patológica. Y esta liberación pues, va a poder ser de dos formas. La primera es una exocitosis, que es la que acompaña a los exosomas, en donde se forma un agregado de cuerpos multivesiculares que se acercan a la membrana celular y son liberados, o la otra forma es pues, por una gemación propiamente dicha, donde esas partículas llegan hasta la membrana, esa bicapa fosfolipídica las envuelve y las libera. Y, bueno, pues aparte de eso, podemos tener una comunicación intercelular entre estas vesículas extracelulares por un contacto entre células, por una internalización de esos contenidos, de esas vesículas, ya sea por fusión con la membrana plasmática o por una endocitosis. Entonces, vamos a poder definir estas vesículas extracelulares de tres maneras y van a ser clasificadas principalmente relativamente a su tamaño. Tenemos los exosomas, que son nanométricos, de 40 a 100, aunque no existe por así decirlo, un compendio científico en base a este tamaño. En la bibliografía encontramos pues, gente que refiere a estos exosomas con tamaños que comienzan a ser menores, o sea, en 30, en 20, o que alcanzan los 200, pero bueno, en base a la bibliografía que he estado buscando, a mí esto me parece pues, lo más acertado. Entonces, los exosomas entre 40 y 100 nanómetros, las microvesículas entre 0,1 y 1 micrómetro y los cuerpos apoptóticos, que finalmente también serían vesículas extracelulares, serían pues de 1 a 4 micrómetros. Para que tengan más o menos una idea de este tamaño, les dejo debajo pues, esa comparativa con virus, con bacterias y pues, con plaquetas, para que sea un poco más fácil de entender. Relativamente a los exosomas, son vesículas extracelulares de membrana simple. Su tamaño, ya como ya hemos dicho, es de 40 a 100 nanómetros. Están constituidas pues, por ácidos nucleicos, por proteínas, por lípidos, por aminoácidos, por diferentes metabolitos. Y bueno, lo importante son esos ácidos nucleicos que van a contener ese material bioactivo que van a permitirnos pues, innumerables puntos en la investigación. Están clasificadas de acuerdo con su composición, con sus marcadores de proteínas y relativamente a su morfología. La biogénesis de estos exosomas es un mecanismo de control de la calidad de proteínas. Una vez que son liberados, van a tener diferentes funciones tan diversas como la remodelación de la matriz extracelular y la transmisión de señales y moléculas a otras células, y entonces van a influir tanto en el desarrollo, en la inmunidad y en la homeostasis de los tejidos. Además, como antes he comentado, como pueden ser liberadas por células de forma fisiológica y patológica, en esta parte patológica van a jugar un papel muy importante en enfermedades como el cáncer, en enfermedades neurodegenerativas y en enfermedades víricas. Pues van a intervenir en las vías de biogénesis de los exosomas, porque lo que hace estos virus es participar en el ensamblaje de diferentes patógenos dentro de los exosomas que van a ser diseminados por el organismo. Entonces, estos exosomas, para concluir, van a tener un papel fundamental en el diagnóstico de cara a la detección de estados celulares o tisulares alterados y detección de fluidos biológicos, y por tanto nos va a permitir una aplicabilidad terapéutica en numerosos modelos de enfermedades. Más concretamente, en la reproducción asistida, desde los años 80 más o menos, existen estudios de investigación de estos exosomas
Y estos diferentes estudios han descrito la presencia de estas vesículas extracelulares en células foliculares de ovario, oviductales, de embriones producidos in vitro, de endometrio y de semen. Y pues lo que sugiere que van a tener un papel fundamental en todos estos procesos de la reproducción asistida. Me van a permitir barrer un poco para casa, soy veterinaria, entonces por estas limitaciones o por esta falta de limitaciones en la investigación animal, pues éticas y morales, aunque cada vez esto está más cercado, desde hace ya bastantes años se sabe que en bovino, por ejemplo, los exosomas participan en las primeras interacciones embrioendometriales, siendo un componente esencial para el éxito de la implantación. Y no solo eso, sino que la suplementación de estos exosomas al medio de cultivo de blastocitos antes de la transferencia mejora la expresión génica y además la tasa de formación a blasto cuando son estadios embrionarios previos. Estos estudios han sido demostrados y validados en ratón y ya les digo, por esta falta de limitaciones pues es mucho más cómodo investigar en animales. Relativamente a la aplicación humana de estos exosomas, si hacemos una búsqueda muy general, por ejemplo, pues en PubMed, aparecen no muchos, pero bastantes artículos científicos y de investigación en diversos puntos de estas fases de la reproducción y, bueno, la mayoría son todos a partir de 2016, 2017, 2018, los anteriores, pese a que proporcionan muchos datos de gran valor, hasta hace 4 o 5 años no tenemos artículos con los que verdaderamente después podemos trasladar a la clínica real. Me van a permitir, he buscado los últimos más recientes y debido al tema anterior, a ese fallo de implantación, les voy a mostrar 3 o 4 artículos, son de 2021-2022 y todos están involucrados estos exosomas y son esta aplicabilidad directa en la clínica que les comento que pues ya se está teniendo. Este grupo, que es un grupo italiano, partiendo de la premisa de que según un metaanálisis de estudios sobre genes asociados a la implantación de tejido endometrial y la base de datos de exosomas humanos, solo 28 de los 57 transcritos considerados como marcadores de receptividad se refieren a proteínas presentes en los exosomas humanos. Pero, sin embargo, que no se había definido un contenido transcriptómico específico de ese endometrio. Entonces, lo que se plantearon fue si esas vesículas extracelulares derivadas del líquido uterino iba a ser un reservorio de biomarcadores de biopsia. Entonces, hicieron biopsias de tejido endometrial a 87 mujeres y se procesaron en fresco, aislaron esas vesículas extracelulares y hicieron una extracción de RNA total. Hicieron diferentes Western blotting para el uso de transferencia y pues hicieron una expresión de marcadores de proteínas de esas vesículas extracelulares. Como conclusión, vieron que la carga transcriptómica de esas biopsias uterinas reflejaba el perfil de RNA del tejido endometrial, así como los cambios en la fase no receptiva y la receptiva, lo que respaldaba este uso el uso de estos exosomas aislados o caracterizados como una prueba de receptividad endometrial. En esta línea, justo en septiembre del año pasado, o sea, hace escasos meses, también se ha publicado un perfil de células endometriales en ese punto de ventana de implantación en pacientes con fallo repetido. Y pese a que está un poco limitado porque el número de mujeres es bastante escaso, de fallo de implantación tenían 6 y de control fueron 3. Después de realizar diferentes ensayos de inmunofluorescencia, citometría, PCR en tiempo real, caracterizaron y perfilaron 60.222 células, los transcriptomas de 60.322 células.
y determinaron que existían determinadas células, que en este caso son esosomas, esas tres que parecen, incluso los natural killer, que estaban disminuidas en el caso de esas mujeres que tenían los fallos de implantación. También este artículo de 2021, que me pareció bastante interesante, porque, partiendo de la base de que los tratamientos hormonales que habían mejorado mucho, pero que se seguía teniendo fallos que eran incomprensibles y tal, lo que pretendían era ofrecer una alternativa al tratamiento para ese endometrium, que no sé cómo lo definen, me parece que es endometrio fino, delgado o... bueno. Entonces, este grupo lo que hace es diseñar un hidrogel. Ese hidrogel, la base es cualquiera de los comerciales, pero añaden exosomas que derivan de células de madre adiposas y hacen dos tipos de estudio. En el estudio in vitro, lo que concluyen es que ejerce un destacado efecto promotor de neovascularización, aumento de la proliferación de células endoteliales de la vena umbilical humana, e in vivo, este hidrogel lo que ofrece es una protección al microambiente y revela que promueve la neovascularización y la regeneración tisular al tiempo que suprime la fibrosis tisular local. Como conclusión, ofrece un enfoque conveniente, seguro y no invasivo para reparar ese endometrio delgado y restaurar la fertilidad. Como ha comentado antes el doctor Santiago, nos concedieron este proyecto de las ayudas de investigación de 2021 y pese a que fuimos muy ambiciosos con ese título, ahora mismo en lo que estamos trabajando es en la hipótesis de esos embriones que han sido vitrificados. ¿Por qué? Porque ya sí existen estudios de caracterización de esosomas, caracterización y purificación de esosomas, de ese medio de cultivo de los embriones, hasta la transferencia o hasta la vitrificación. Sin embargo, estos vitrificados los sacamos del medio, los sometemos a esa vitrificación, los sacamos, están un breve periodo de tiempo otra vez en cultivo y se transfieren. Entonces, vuelven a generar esosomas, esos esosomas que estaban se han perdido, supuestamente sí, porque hemos quitado todo ese medio. Si tenemos tasas de implantación muy parecidas a embriones en fresco y embriones vitrificados, ¿qué es lo que pasa? O sea, esos esosomas de verdad son tan importantes como para estar interviniendo en ese momento en la implantación. Pues bueno, nosotros lo que hemos propuesto es una extracción de ese líquido donde ha estado ese blastocisto hasta la transferencia, que normalmente pues, saben que son unas mínimo de 2 horas. Saben que el volumen es muy reducido, con lo cual la puesta a punto del protocolo ha sido bastante ardua. Hemos purificado a través de ese aparejo que aparece ahí, que es de la marca Aisun, que son unas columnas. Previamente, pues, ese medio ha sido pues, filtrado, ha sido concentrado, se pasa por la columna y sostienen diferentes muestras que son analizadas por citometría de flujo. Esto es un ejemplo de 4 pacientes diferentes, 4 resultados del porcentaje de vesículas extracelulares y después su caracterización, es decir, el tipo de exosomas que son. No sabíamos que nos íbamos a encontrar. Estábamos buscando exosomas, existen muchos tipos de exosomas y nos encontramos esto. Sin embargo, estos resultados, pese a que son preliminares, deben ser validados. ¿Por qué? Porque ahora para publicar, ustedes saben cómo van estas cosas de la investigación, debe ser cerciorado que realmente son exosomas. ¿Cómo se hace después? Pues una comprobación mediante criomicroscopía. Lo que se hace es que a través de un microscopio muy potentes, hemos tenido que enviar las muestras fuera porque aquí no disponemos de ellos, pues validan que verdaderamente son exosomas por tamaño, por esa membrana simple o doble, porque hay veces que los exosomas más grandes se confunden con las microvesículas más pequeñas. Entonces, a través de esa doble membrana o membrana simple, pues se pueden diferenciar. Y bueno, para que también les quede un poquito más claro, en la parte superior izquierda van a ver que esos exosomas
frecuentemente identifican proteínas y viene un listado. Y ahí vienen las tetraspaninas, ¿no? Las CD81, CD63 y CD9, que son exactamente pues esos exosomas que nosotros hemos encontrado. Estas tetraspaninas tienen un papel muy importante como organizadores entre sí y de distintas proteínas de transmembrana y además citosólicas. Y bueno, pues tienen diferentes funciones a nivel celular que creemos que pueden estar interviniendo en no solo en esa calidad finalmente del blastocisto una vez que se ha desvitrificado, sino en el éxito de la implantación. Entonces, en nuestro estudio se va preliminar, ya lo estoy diciendo, y este va a ser la base, va a ser comparar esos resultados de esos porcentajes de exosomas comparado con la calidad de los blastocistos una vez desvitrificados y con el éxito de la implantación. Y le agradezco.